Luis Andrade Sanginés, ha nacido en Sucre, Bolivia, en 1949. Es poeta, escritor y periodista. Reside en Santa Cruz de la Sierra desde 1967. Luis Andrade está presente en el programa 25 Horas. Sí, y por cortesía naturalmente tengo que comenzar agradeciéndote a vos, porque es una ocasión muy especial y muy significativa, debido evidentemente, y esto brevemente lo digo, a esa preocupación de pronto de venir de Cochabamba a ver qué pasa acá, ¿no? Es rompiendo ese límite entre Oriente y Occidente. ¿Qué es lo que pasa en la literatura? Evidentemente muchos criterios muy ligeros que hay de algunos escritores y algunos críticos por ahí sí existen. No, en Santa Cruz no hay literatura. Existe literatura, mucho más a partir de 1970, que es el momento de la ruptura con la literatura tradicional y el lanzamiento hacia las vanguardias y las posvanguardias, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no existe crítica valorativa de esa literatura, que es muy distinta. La infancia es una historia muy breve. Nazco en Sucre el 7 de enero del 49, hasta más o menos 2 años antes de salir bachiller, por razones familiares, llego a Santa Cruz de la Sierra a mis 14 años y vuelvo de vez en cuando, lógicamente, a Sucre y eventualmente, inclusive después como escritor, pero dominantemente llega un momento en que, como yo tan joven, llega un momento de mi aculturación. Y es cuando te preguntaba, y me dice, ¿qué hablas hablando como Camba vos? Les digo, no sé, evidentemente. O sea, uno se aculturiza, ¿no? Y adquiere, y juntamente como la lengua es el espíritu de un pueblo, y conlleva una cosmovisión. La lengua en general es una cosmovisión, y cada expresión dialectal también es una cosmovisión. El habla, si querés, el habla oriental, que es producto lógicamente de una colonización muy diferente a la de Occidente, que es por el Paraguay, con la cual venimos con el voceo, es muy diferente a la del Occidente que sucede por el Perú. Y entonces eso determina 2 culturas diferentes, 2 visiones diferentes, 2 cosmovisiones, inclusive 2 literaturas distintas. Conciliar es muy difícil, y la historia es muy larga para contar en esa relación caótica y un poco difícil entre Oriente y Occidente que se da, ¿no? Y que incluso ahora se está dando. Egreso del Nacional Florida, hago mis 2 últimos cursos de bachillerato, de egreso del Nacional Florida. Como vengo de una clase media pobre, culta, sí, llego postulo a la universidad con las diferentes dificultades que implica el estudio, porque entonces era más difícil en esa época. Ahora es mucho más fácil estudiar, pero entonces era difícil. Entro a la universidad, estudio, no sé por qué tengo que estudiar economía, no me gusta, entro a administración de empresa. En ese transcurso del 74 vengo de familia comunista, marxista. Mi padre del PC pequinés, desde mis 12 años dándome clases de marxismo, y claro, mis ideas marxistas, que después lógicamente van a negar por mi propia afirmación filosófica. Paradójicamente el marxismo me lleva a la filosofía más que a la política, y a la larga ese proceso tiene una vuelta, y niego el marxismo precisamente como teoría, y sé por qué. Pero ese es un tema que tiene que ver con la situación actual, la coyuntura, que es otro tema de tipo político. El 74 me apresa Banzer, me tortura, me tiene una semana y me libera. Salgo de la universidad, me amenazan de muerte si volví a la universidad. Dejo la universidad, entro a trabajar en una empresa ENDE como jefe de almacenes. El 80, nuevamente después de un proceso breve, viene Mesa, sufro la persecución de Mesa, me voy semiclandestino a La Guardia a vivir,
hasta que llega la UDP, se abre el proceso democrático, vuelvo acá y entonces empieza otra vez la historia. Y es cuando retorno de más o menos la época de mediados de 80, es que definitivamente, debido a la exigencia y la vocatio, porque eso es lo que no entiende mucha gente en general, la vocatio del artista, ¿no? La vocatio es algo que no se puede renunciar, es algo que no se puede evitar, no elige uno, lo elige uno. ¿Y quién? Dios, no sé. Pero es un poco, la vocatio viene de lo religioso también, ¿no? Es una fuerza especial que lo conmina a uno irremediablemente a crear, por placer, por responsabilidad o por cualquier otra naturaleza. Y eso le va a llevar lógicamente a una serie de situaciones que al menos en nuestro país no son fáciles de dirimir, que vamos a hablar de esa problemática después. Finalmente, ya a finales de los 80, me dedico exclusivamente a la literatura y comienza el trabajo. Te cuento que empecé a escribir el 70 más o menos. Sí, y más o menos en la segunda mitad del 80 ya tenía así 3 cajas de escrituras a mano, en cuadernillos y no sé qué, pero mi cultura literaria no era todavía tan amplia. Después va a ser una exigencia necesaria el que yo tenga que adquirir esa cultura, porque es parte del perfil literario, lo que te lleva a una crítica y autocrítica de tu propia obra, aunque vos sos el que menos podés hablar de la calidad de tu obra, por supuesto, pero es esa cultura que voy adquiriendo. Pero como no tengo esa cultura, mi producción es un poco caótica. Hay diferentes vertientes, es inédita, pero estaba producida la obra, que había trascendido ya a la vanguardia, porque yo partí desde mis 12 años leyendo al siglo de lo español, por instancias familiares, qué sé yo, y tenía un paradigma, ¿no? Pero cuando rompo con ese paradigma y llego a conocer las vanguardias, tengo que dar el salto a las vanguardias y a la posvanguardia, y ese es el proceso que te digo de esa parte de mi producción. Y a mediados, la segunda mitad del siglo del 80, viene una propuesta de publicar mi obra. Entonces me veo en la disyuntiva, agarro 3 cajas de papeles escritos, publicar un libro de 200 poemas es mucho. Entonces, ¿qué hago con esto? Entonces empiezo la poda y misericordia. Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. 200. De 800, 200. No, que un libro de 200 es imposible. Este sí, este no, este sí, este no. 100. No estaba todavía tenía una visión más crítica, pues, ¿no? Y entonces definitivamente decido hacer una última poda. Este 7 no, este 7 no, 50. Bueno, y resulta que esos 50 que lo selecciono, no sé si lo tengo por acá, no sé si lo traje, se convierten en una circunstancia muy particular, en una reunión en 49, porque un amigo me dice, pero ¿y por qué no 7 por 7, 49, que el 7 es mágico, que el 49? Ya, a ver cuál, eliminamos. 49 poemas, un paquete, que estaban en las líneas de la vanguardia, y todas las líneas de la vanguardia, pero después vas a ver más o menos eso. Entonces, después de ver eso, resulta que se cierra la editorial y no publicó. Llega el 90 por instancias del azar y soy invitado al primer encuentro de poetas y narradores bolivianos en Europa, en Estocolmo, más o menos en noviembre del 90, y entonces voy como dice el Canva, con mi tapeque, con mi carga de los poemas y otras cosas que ya había producido, ¿no? Como parte de la poesía concreta y otras cosas, y me voy a Suecia con eso. Allá hago exposiciones de poesía concreta, que va a haber exposiciones de poesía concreta, recitales, conferencias, el desarrollo, ese es el desarrollo. Estuve cerca de 2 años, sí, y lastimosamente por mamista volví, porque mi mamá me presionaba que vuelva. Me hubiese quedado feliz con una sueca, ¿no? Entonces, hace el destino que tenga que publicar el libro allá. No tenía ningún ejemplar
decente para traer de esa edición, que se llama Canto Germinal, en honor a mi madre, precisamente, que es el poema dedicado a ella, que es un poema porque el libro registra todavía una tendencia de izquierda, en el fondo habla incluso el hombre nuevo, habla en ese poema. De día va naciendo con brío, el hombre nuevo es un niño robusto con ojos de futuro, o sea, está ahí, ¿no? El engagement, pero también estoy escapándome del engagement también, porque ya Octavio Paz lo dice muy claramente, y es importante Octavio Paz, conocer a Octavio Paz y leer no solo la poesía, sino la parte teórica, porque hace una gran síntesis del desarrollo de la poesía occidental, ¿no? En su libro. Entonces, en ese campo, él dice que evidentemente que la poesía de engagement, la poesía comprometida, generalmente con las izquierdas en este caso, ¿no? Porque de derecha un poco hay eso, poesía política de derecha, ¿no? Entonces resulta que aunque izquierda y derecha no hay, después hablamos, de pronto ese aspecto de la literatura hace que Octavio Paz diga que el objeto de la poesía en este caso es el universo. Es el universo, no es un hecho particular y menos un compromiso ideológico. Y claro, tenía toda la razón, es el universo de la poesía. Y el universo es tan inmenso y tan grande, con tantos misterios y con tantas bellezas y maravillas, que dedicarse a hablar de un partido o de una ideología era una mezquindad absoluta. Pero era la época, y mi herencia marxista, por supuesto, la que determinaba eso. Allá publico ese libro y vuelvo acá, allá se publican 500 ejemplares, acá llevo con 50. Y la gente lo lee y curiosamente, por una gentileza por la cual tengo un gran agradecimiento a Edgar Lora, que estaba en la alcaldía como oficial mayor, y estaba Paz Padilla de colaborador, me invitan a que presente la propuesta de mi publicación de un libro. Y yo digo, ¿qué? No, tenía material, pero tenía algo, eso que era Canto Germinal. Pero había hecho una revisión de Canto Germinal. Y del paquete grande habían quedado otros poemas. Entonces agarro y hago una refundición, que literalmente está permitida, de Canto Germinal a Piedra Encendida, que es este. Este es el primer libro que se publicó oficialmente acá, el 97, que tiene los 49 poemas, donde está todo el transcurso global de más o menos 30 años de abarcar diversas tendencias y corrientes, desde la poesía clásica, el soneto, qué sé yo, toda la métrica, medida, el verso libre, el surrealismo, el automatismo y una serie de corrientes que están, la poesía con el verso escalonado, espacial, y ya se vislumbra el poema combinatorio, ya está ahí, con un poema que es muy apreciado y valorado por la gente debido, según dicen, a su originalidad y fuerza expresiva, que es el que da origen a la poesía combinatoria infinita, y es la historia del poema, se llama El Loco de las Flores, y es producto de un momento en que con un poeta que es Mario Romero, que murió hace unos años, que estuvimos también en Suecia, pasaba por acá huyendo de la dictadura de Argentina y estuvo algún tiempo y compartimos, y estábamos en la Plaza 24 de septiembre con Mario Herrera, con Mario. Entonces, de pronto vemos, hay un personaje, regordete, rubio, alto, con los pelos pinchos, blanco y de con ojos claros, que está por la plaza y se acerca a los transeúntes y se acerca a la gente que está y le muestra una flor y le pide una moneda. Esa es la imagen. Y si no, le daban la moneda y se iba renegando. Entonces yo le dije a mi amigo Mario Alberto, a este loco le voy a escribir un poema dedicado a mí, porque de repente el loco soy yo. Cada día por las tardes, con la mirada larga y pantalones cortos, se lo ve jugando en la placita La Tuja con los chicos descalzos.
Loco, le dice al verlo pasar la gente, ya no comas más flores que las flores no alimentan. El loco las más de las veces no le hace caso y se va. Otras les apunta bien con la mirada y responde, nunca, mientras toque la luz de los jardines y endormido escriba mi nombre en el agua del río. O cruce por la puerta del tiempo y permanezca junto a una niña blanca contando sus cabellos. La forma de mi voz es lenta, en mi piel crece el asombro cuando río. No huyo de la lluvia, huyo de la envidia de los hombres. Mi fuerza está en mi lengua y al pie de mi mirada duerme un niño que al sonido de mi sombra se despierta. Si le digo rama, viento, sol o nido, se sonríe. Entonces en el fondo de mi alma se encienden lucecitas de miles de colores. Por eso me alimento de flores y no me muero nunca. Ese fue el poema magistral que salió esa vez y que es parte fundamental de mi trabajo, donde hago el primer rescate absoluto del habla popular cruceña. Además, ahí está el habla, su ritmo, su ensordecimiento de la C final, su elisión, etc., ¿no? Porque el loco es cruceño, además, ¿no? Solamente voy a decir hoy de Chekhov una anécdota, porque es un poema que podría ser muy polémico, aunque es muy discutible, como que produjo una serie de manifestaciones, de protestas, curiosamente. Cuando yo estaba en La Guardia, estaba joven, conocía muchachas jóvenes, qué sé yo, y había una muchacha que era mi amiga, que era joven, bastante joven, y vos sabés, en las provincias las chicas se embarazan muy temprano, por muchas razones. Entonces, de un día se aparece embarazada, y me sorprende, ¿no? Ella con su embarazo. Escucha, digo, qué pena tan joven, embarazada. Y de ahí nace un poema. Un poema que es bastante fuerte en lo verbal, usa lógicamente términos muy difíciles, porque además ataca la doble moral, no es un ataque. Por decirte un verso, escúchame, muchacha de mi pueblo, vengo a cantarte, vengo a decirte la esencia de mis huesos. No te vayas, si sos pura o sos puta, no me importa, y tu virginidad me pasó por los huevos porque no produce cáncer, sino estupidez. Una furia total ante esa doble moral y ante eso. Ya como ejemplo te doy eso, ¿no? Entonces, cuando llego acá, aparecen unos muchachos que entusiastas de la poesía contemporánea, no sé qué, aparecen Mario Alberto Herrera y Reimi Ferreira, conocido, que estaba editando un suplemento político, y me dicen, ¿quieren publicar el poema? Ah, no, yo les digo que me piden poemas, les digo, yo les doy un poema, pero si lo publican son revolucionarios, lo van a publicar. Sí, no hay problema. Lo publicaron, pero sin mi firma. Yo firmé, ¿no? Sin mi firma. Así, cuestiones del azar, de la vida, ¿no? Y se armó un escándalo. Las madres de familia, las jóvenes en la universidad, protestando por lo que decía. Cuando era una defensa de la mujer, y era contra el aborto, ¿me entendés? Una defensa radical de la mujer, pero no lo entendían así. Claro. Finalmente, lo que supo es que se atribuyó el poema a Mario Alberto Herrera y quedó ahí, ¿no? La historia. Pero esa es la historia del poema, ¿no? Que no tiene nada que ver en la historia de literatura en sí, en seria, digamos, ¿no? La creación literaria como el criterio respecto a la literatura tuya o externa o ajena, los juicios que se puedan emitir y las valoraciones que se pudieran hacer de esos corpus, de esos elementos, tanto personal como ajeno, están fundamentados en el perfil del conocimiento de la literatura, por un simple hecho que te lo digo a modo de aforismo. O sea, todo juicio procede inevitablemente
de la capacidad, de la conciencia cultural, es decir, se funda en la cultura. Concretamente, un juicio se funda en el grado de cultura y de conocimiento. ¿Ya? Si yo conozco solamente una parte, si yo conozco solamente la literatura latinoamericana, de repente uno de los poetas de por acá va a ser el más grande del mundo. Entonces, mientras más amplia es el conocimiento y más universal el conocimiento, en este caso la literatura en general, y especialmente la poética, no solamente podés tener una actitud en tu producción más acertada para no repetirte, para no cometer errores, de apreciación, sino también para poder tener una visión crítica y autocrítica de todo el proceso, con más claridad. Entonces, inclusive como tenemos la tradición, hay que conocer eso, la tradición, pues lastimosamente, ¿no? La cultura es epigonal, maestro-alumno, hay una tradición. Pero también hay una ruptura en la tradición, que se hace una tradición, la tradición de la ruptura, y de eso habló Octavio Paz, ¿no? Y evidentemente hay una tradición de la ruptura, pero finalmente los que rompen la tradición se suman a la tradición finalmente, son parte de la tradición. Entonces hacen la tradición a través de la ruptura, así que esa es la final. Y entonces, en ese camino está la búsqueda formal. Yo no me puedo quedar en el versito. Entonces, como podrás ver, hago poesía concreta, dibujada, hago combinatoria, discos poéticos, objetos poéticos. O sea, el universo de mi forma no es el verso, es más allá del verso. El verso es una parte formal. Hay un problema de conciencia, hablemos de los escritores jóvenes, ¿no? Esa falta de conciencia, porque es un trabajo, lastimosamente, que hay que cumplir. Pero ese trabajo ahora es mucho más fácil, tenés la web. Y entre comillas te digo, yo tengo un curso de introducción a la literatura de unos 70, 80 gráficos para formar ese concepto de literatura, porque vos con un gráfico, con un mapa conceptual, agarras los conceptos y entras a la web y vas construyendo tu conocimiento de esa forma. Entonces he desarrollado eso. Pero yo digo, cuando llego acá, al margen de que en Sucre leí algo, muchacho, pero cuando llego acá, Borges dice que nació en una biblioteca. Y yo llegué aquí a un desierto cultural. La única biblioteca pública que había era la de la universidad. Había bibliotecas particulares, es cierto, pero la única pública era la universidad. ¿Y qué librerías? ¿De dónde? Yo me asombro la formación que logré dentro de ese contexto. ¿Cómo logré configurar? Y me doy cuenta que evidentemente gran parte es la lectura, pero gran parte es la reflexión de esa lectura y la respuesta a esa lectura. Yo te digo como ejemplo, tengo un libro, hago también por literatura intertextual, es decir, tomo un libro y le doy la vuelta o le hago decir otra cosa, porque la historia de la literatura es intertexto. El mejor ejemplo de eso es pues, el Quijote, ¿no? Hago un trabajo muy grande, tengo a 100 años de soledad de García Márquez escrito con alfabeto de 22 letras, impreso así, tengo, ¿no? 100 años de soledad. Y en ese camino hago también poesía intertexto a partir de poemas de autores, los convierto en poemas combinatorios. ¿Ya? De eso tengo un libro de 300 poemas, algo así, es un volumen así, son cerca de 300 autores. No me dirás, ¿y de dónde has leído a 700 autores? Pero ahí están, lógicamente con el rigor del trabajo literario, notas de pie, qué sé yo, citas, bibliografías y todo lo que querrás, está ahí la referencia. Entonces es la otra vertiente intertextual, y el intertexto como parodia, si querés, podés darle también una función irónica. Entonces podés darle la vuelta y hacer decir lo contrario, entonces te puedes burlar con la intertextualidad. Pero también es me di cuenta que es un trabajo que te da cierta visión crítica del texto, ¿ya?
te pongo el caso, también hago haikus de eso. O sea, agarro de los poemas que están escritos, agarro y saco un haiku. Y de eso tengo un volumen bastante grande, se llama Haikus Ajenos, tiene 700 haikus y cerca de 200, unos 70 autores más o menos. En su aparente simplicidad parece fácil, ¿no? Vos lo ves, es lo que me pasó a mí. Yo el haiku lo había conocido por referencias. Y de pronto un día aparece una amiga y me da una copia de un libro de Antonio Cabeza, que es Haikus Inmortales, que Cabeza es un japanólogo, niponólogo español, muerto no hace mucho, estudioso, catedrático en Japón, que hace una antología del haiku, desde el haiku clásico hasta los contemporáneos. Es muy polémico, por supuesto, también hay mucha gente que discute con Cabeza, pero es otro tema. Entonces están los haikus ahí en katakana y en español, es decir, el katakana en lo silábico, para ver el ritmo, ¿no? Cómo se respeta lo silábico y lo métrico, pues, ¿no? Tanto en cualquier idioma, que es otra discusión. ¿El haiku es 5, 7, 5 sílabas o no? ¿Por qué no? Sí, hay varios autores que rompen con eso, pero esta es una copa porque tiene la forma de copa, y este es un libro porque tiene la forma de libro. Esta no es una copa. Y un haiku de eso. El haiku es igual, el haiku es su forma, el soneto es su forma. Entonces leo el libro de Cabeza y me meto a profundidad. Después me doy a dar cuenta que cuando entro en el haiku en profundidad, estoy entrando en el estado zen, porque entrar en el haiku es producto del zen, no es zen, pero es parte de la visión zen. Entonces resulta que cuando uno entra en el haiku empieza a ver el mundo con una visión zen y empieza esa historia. Curioso, ¿no? Entonces me doy cuenta, después me di cuenta, y un amigo se dio cuenta que había entrado en el nivel zen. Bueno, no, pues yo soy escritor de sonetos perfectos, rimados, en decasílabos, 2 cuartetos, 2 tercetos, fácil, 3 versos, 5, 7, 5 sílabas, qué fácil, ¿no? Bueno, tomo la hoja, escribo uno, con una dificultad, escribo otro. Uno quedó de esos dos. ¿Qué es esto? ¿No? Me pregunto, ¿no? ¿Qué es esto? No puede ser. Claro, no puede ser que apenas haya logrado escribir 2. Entonces vuelvo a profundidad en el tema. Es una cuestión de espíritu y de ritmo, ¿no? Porque después no contar las sílabas, es el ritmito, es la musiquita y está el poema. Al final de cuentas el haiku para mí es un poema. Que tenga o la estación o tenga que... Es otra convención. Pero es otra discusión de fondo, porque yo soy un experto en haiku, ¿no? Conozco la historia del haiku y todo lo que querrá. Entonces, de pronto empieza la historia de la escritura del haiku. Y en ese proceso de escritura del haiku nacen más o menos 450. De esos 450, al final hago una selección por temática, divido los haikus en 4 temas, ¿no? Y esa división es muy importante, la divido en amor, vida, verdad y muerte. Es el primer libro de haikus que se publica, es 2003 creo, una versión distinta. Esta es una edición ampliada, ya de ese libro, corregida y ampliada, ¿no? El otro es una versión más pequeña. Publico el primer libro y con una buena respuesta. Y después me hago experto estudioso del haiku. Debo estar sobre los 10.000 ahorita, más o menos, en diversos trabajos, tanto intertextual como personal, ¿no? Entonces tengo haikus para niños, haikus intertexto,
y haikus míos, meta haikus, haikus ajenos, haikus malditos, y bueno, pues esa es la historia del haiku, digamos, que asumo. Claro, eso es lo que me pasó con la literatura combinatoria, que tiene una historia, la de Loco de la Flor, ese que te dije, ese poema. Lo que pasa es que el loco les dice lo que te dije, pero de pronto al otro va al otro asiento y le dice lo mismo en otro orden de palabras. Te das cuenta cómo él inicia la combinatoria y precisamente el poema está pues escrito así, o sea, vamos a ver, aquí está. Si vos te fijas, aquí está el poema, esta es la introducción, y aquí ya está, aquí abajo está dividido entre columnas, ¿no, verdad? Porque el loco les dice de modos distintos la palabra. Ese es el origen, eso es lo que va a dar origen finalmente, ¿qué te digo? ¿Dónde está? Este es una síntesis de cerca de 350 poemas combinatorios personales y tiene esa estructura. Entonces eso lo puedes leer en millones de formas. Y la combinatoria tiene su orden, es europea, pero yo no llego por la fuente europea y la vertiente. Yo llego por el Loco de las Flores, porque un amigo me dijo que los mejores poemas son aquellos que se leen de arriba abajo. Entonces voy buscándola, que es una búsqueda que me lleva 10 años, con escritura de varios libros, hasta que logro, a través de un sueño, porque es una resolución onírica, encontrar la solución, y entonces empieza la escritura. Y llega un momento en que hay una gran producción, y se agota y llego ya, no más. Entonces la forma, ¿no? Lo fundamental para mí es lo formal. Cuando te dije que escribí los primeros poemas, no sabía lo que es un libro, es decir, en sentido estructural. Yo escribía poemas, no escribía libros, ¿te das cuenta? Después voy a tener que aprender a escribir libros, porque un libro, por lo general, tiene una característica que tiene unidad formal para comenzar. Puede tener varias, pero tiene que tener una perspectiva, una orientación, pero es producto de una etapa, de una circunstancia, de una visión, de una cosmovisión, de una experiencia que se plasma como una unidad. Entonces, puede haber, por ejemplo, siempre, como has visto, dividido en 4 partes ese libro que te dije, y este libro también está dividido, lógicamente, en 4 partes que son iniciaciones, pasiones, inquisiciones y premoniciones, que son propuestas formales y temáticas, ¿no? Entonces tiene que tener un sentido de organización, tiene que tener un orden, tiene que tener una visión. El libro es una unidad, el libro no como un conjunto de hojas encuadernadas, que aquí está todo eso. Este es el libro más grande que he publicado. El libro tarjeta, 3.000 ejemplares se publicaron, creo. Aquí está el elogio del libro, donde está tocando ese tema, que es un libro, porque es un libro y está dividido en 50 capítulos, y una versión, un capítulo más que fue omitido por error, pero son 50 aquí, que yo considero el capítulo 50, sí, más un epílogo, que es un elogio del libro que me parece importante para eso, que es dirigido a eso, que es un libro, porque es un libro, habla un poco transversalmente del tema digital, ¿no? Porque hay que considerar muy importante el tema digital y el fenómeno que se está produciendo en relación al libro físico, ¿no? A nivel universal. Entonces hay un repliegue un poco del físico, del libro físico, hay cierre de librería, hay cierto desdén, pero es momentáneo, ¿no? Porque mañana, Franz, cualquier libro así, va a ser una obra de colección tener así. Va a ser una obra de colección tener un libro, estoy seguro. Entonces,
Al margen de eso, la lectura en un libro es muy diferente, qué sé yo, pero eso pues tiene ya que ver con la tecnología. Vos sabés que el problema no es tan simple, tiene su complejidad, pero te voy a decir una cosa fundamental. Para comenzar, que yo siempre los critico a los paseños en especial y les digo que en La Paz está el Parnaso, allí están los poetas, ahí está el Júpiter y lo demás no existe, ¿no? Pero esa visión tiene que ver con una serie de cuestiones. Con una visión, con un desconocimiento de la realidad. Pero también ese desconocimiento es por una falta de proyección de la literatura cruceña hacia Occidente también. Porque los collajes, como se les dice, que no se preocupan, pues que les importa, están preocupados por ellos. Y no, como no existe crítica, ahí es donde voy. No existe crítica en Bolivia, en sentido estricto, no en sentido amplio, porque lo del periódico también, sí, la crítica periodística cumple una función, pero estoy hablando de crítica académica, que tiene muchas cuestiones, que cumple una función. En realidad, si alguien me dice que existe, podemos discutir, pero no existe. Yo en una conferencia que dieron a dos, el ya fallecido Paulo, ¿cómo se llama? Un académico, que murió no hace mucho, gran lexicólogo de la academia de acá, más Ordenes, que también es de la academia, dieron una conferencia sobre crítica y yo comenté. La conclusión fue que no existe crítica. Ponele hace 10 años. ¿No? Y esa ausencia de crítica hace que los propios escritores no tengan una clara conciencia del valor de su propia obra. Aparte de que ellos no pueden. Yo tengo una conciencia, pero soy el que menos debo hablar de eso. Puedo equivocarme, ¿no? Entonces la crítica cumple esa función para que no, como en este país bendito, cada escritor es un genio. Como nadie le dice nada, como no tiene cultura literaria poder compararse con los grandes canon, porque escribe un verso del poeta mayor, el poeta. Esas vanidades, la publicidad, el nombramiento, qué sé yo, la notoriedad pública, todas esas cuestiones son afanes inútiles, porque es una que cuenta esto lo que queda y lo que funciona. Pero así es, ¿no? La vanidad, ¿no? Y se conoce. Respecto a lo otro, es que hay que conocer la historia de la literatura cruceña para hablar. O sea, la literatura cruceña del siglo XX parte con la ruptura de 1970. Que es el comienzo. Somos unos cuantos poetas en este caso y escritores que rompemos el 80 con la narrativa, el 70 con la poesía, que se lanza la literatura cruceña hacia la modernidad, hacia la vanguardia y la posvanguardia, ¿no? Para ponerse a tono. Yo trato de cruzar a la posvanguardia por lo menos y ver otra cosa que en ese camino, pero ya se produce esa época. Entonces existe evidentemente un corpus. Indudablemente. Existe un corpus de ese proceso creativo a partir de los 70, ponele 50 años. Pero no se conoce, es decir, no ha tenido la difusión necesaria y la valoración necesaria, por ausencia, lógicamente, y desinterés del propio contexto y la indiferencia de los, entre comillas, los críticos o entendidos de Occidente. No les interesa venir a saber, porque además, ¿qué te digo? De este libro, que
se publica en el 97, se publica 1000. Este libro no entró al circuito comercial. En la alcaldía lo regalaban a la visita. ¿Quién va a conocer? Entonces no pueden entender esto si no entienden por acá. Ese es el problema. Es decir, el arranque de la nueva poesía y la nueva literatura cruceña a partir de los 70 tiene una debilidad. No tiene los mecanismos, no tiene el contexto, no tiene el ámbito para ser proyectada esa literatura. Se muere en la publicación. Nadie dice nada, aparte de unos elogios por ahí, digamos, ¿no? Pero no hay un estudio, no hay un proceso. Y esa falta de valoración también incide en la falta de evolución cualitativa, por supuesto, pues indudablemente, ¿no? Pero existe un corpus. Otra cosa es que no existe una relación. Yo tengo algunos compendios así muy breves de lo que pasa. No es mi campo la historia de la literatura, podría ser, pero eso ya es académico. Y lo académico es con plata. Difícilmente un académico hace una investigación o sin plata. El académico cobra por hacer las cosas, ¿no? Entonces los artistas y los poetas y los escritores somos nomás por los que trabajamos a honores, ¿no? Nadie nos obliga a trabajar y tenemos que hacer. Y lastimosamente esa es la realidad. Entonces esa ausencia de valoración y de referencialidad y de conocimiento y de preocupación finalmente por lo que pasa, y esa indiferencia de parte del Occidente van a ser las causas por las cuales evidentemente no se tenga una noción clara respecto a lo que se ha producido y se está produciendo acá en Santa Cruz. Yo diría que es una cuestión muy restringida de contexto, ¿no? El entorno mío, digamos, que puede valorar en cierta manera mi obra, pero de valorarla personalmente no hay una documentación real de eso. Lo otro es que cuando rompo y con esto cruzo la vanguardia, hacia la posvanguardia, hacia la búsqueda de una forma, cuando hago ese salto, no solamente con esto ya estoy fuera de contexto de Santa Cruz, pues imagínate vos, nada que ver. La poesía todavía, esos rasgos costumbristas medio, ¿no? Entonces, cuando ya rompo con esto a la larga, lo curioso es que estoy asumiendo otros paradigmas. Poesía combinatoria, disco poético, intertexto, qué sé yo, no sé qué forma. Cuando me salgo del paradigma y del gusto oficial establecido, porque paradójicamente, Franz, yo no hago literatura popular, no es mi final, no soy un poeta, escribo pues, a cuartetos populares cuando quiero, ¿no? Pero yo soy un poeta de la línea culta, entonces pues mi público es restringido, y en Santa Cruz menos. Pero como yo estoy en el contexto cruceño, desde allá me ven igual, no, aquí todos somos iguales para los de allá. Si no les importa, porque no hay un gesto ético, no les importa la calidad de la obra, está en otro plano. Y en eso tengo una anécdota. Un día un amigo muy importante, que es amigo de un editor muy conocido, cuyo nombre no quiero acordarme, en La Paz, me dice, es mi colega y compañero, quiero proponerle una publicación de una obra tuya. Me lleva 2 libros, entre ellos este libro. Habidas cuentas, cuando va y le entra en síntesis lo que le dice, mira, así como estás viendo el libro, por este libro yo lo diseño, yo soy diseñador, estos libros los diseño yo, no soy diseñador, entonces tiene una editorial formal, ¿no? Nosotros no hacemos reediciones, pero ya con cierta reticencia, no es que de buena fe. Claro, entonces después la carta que yo le envié, donde le hacía referencias a la obra, agarró cuando le entró la esa es la referencia. Entonces, como evidentemente no pasó nada, pasaron unos meses y dije, yo no tiene por qué tener esto en su propiedad, es inédito. Entonces me comuniqué con él por internet y le pedí por favor que me devolviese los ejemplares. Cortesía, ¿no? Pero sí me dijo que mande una persona que lo recoja, un pariente.
búsqueda. Te pongo como ejemplo. Y con ese señor ya había antecedentes de este trabajo, había otros antecedentes. Pero ha habido cosas con las editoriales. El otro problema es el problema editorial, ¿verdad? Ojo, que es un problema muy crucial, sumado lo editorial al contexto y al ámbito lector. ¿Quiénes leen poesía acá? ¿Quiénes compran poesía? ¿Qué criterios tienen las editoriales para publicarlo? Mira, a estas alturas yo te puedo decir, Franz, que me atrevo a decir que somos uno de los países más atrasados del mundo, más que nos pese, aunque no nos parezca así. Y es evidente que es así, y yo lo puedo asegurar. Es doloroso decirlo, pero es así. Por lo menos estamos hablando de cultura. No hablemos de tecnología, pero no fabricamos bicicletas ni agujas fabricamos, así que estamos en una situación muy, muy difícil que requiere una reflexión aparte. Mira, hemos atravesado, yo creo que el problema más crucial y más grave que se da en el contexto, y hay que hablar del marxismo, hay que hablar del Foro de Sao Paulo, por supuesto, con esas premisas básicas, que finalmente el neomarxismo, que yo lo llamo, pretende asumir el poder, ya no por la vía armada, porque no funciona, por la vía democrática. Para eso crea un discurso de manipulación de las masas, de los pobres, qué sé yo, en función, lógicamente, de tomar el poder, y toma la democracia, y con la democracia burguesa, que se llama, según ellos, esta es la democracia burguesa, toma el poder para destruirla, para cumplir con la premisa de la dictadura del proletariado, pero esta vez transformada en dictadura de quién, no sé de quién, de los miembros del partido, bueno, al final de cuentas en el marxismo oficial y formal eso era, ¿no? Nunca existió dictadura del proletariado. La dictadura era del Partido Comunista, fue la dictadura. Así que no confundamos la historia, que no nos cuenten historia, ¿no? Entonces aquí lo que hay que cumplir es la dictadura, porque necesitamos varios años para cambiar la estructura. Entonces hay que hacer cualquier tipo de aplicar cualquier tipo de estrategia y, si querés, de delito y malentería para permanecer en el poder en función de ese cambio estructural. Ese es el concepto mecanicista y delictuoso de los marxistas, de los llamados socialistas del siglo XXI. Somos víctimas de eso. Al margen de que podríamos hablar de la democracia burguesa, de lo que es el liberalismo, que es un tema bastante, ¿no? Pero en todo caso, la disyuntiva es clara. No sé hasta qué punto es disyuntiva, ya no hay disyuntiva, ¿no? Se acabó el socialismo definitivamente, ¿no? Porque hay que conocer además para hablar de socialismo, ¿no? Entonces hay una manipulación vergonzosa. Entonces estamos atravesando una situación difícil. Y yo siempre dije que los bolivianos nos caracterizamos por no aguantar dictaduras. La dictadura que aguantamos más fue la de Banzer, 7 años, pero no pasó de ahí. Entonces tampoco de principio dije que tampoco esto se va a pasar. Estos se afirmaron en el proceso democrático, por supuesto, ¿no? Claro, y en la judicialización de la política, ¿no? Ese fue su instrumento para ir derrumbando, creando fantasmas y creando acusaciones y qué sé yo, falsedades, y derrumbando al opositor. Pero todo tiene su final y ahí acabaron ahí. Y yo soy el convencido que no deben volver nunca más, así de simple, ¿no? No se puede aguantar una historia así, porque ya el tema va por lo delictuoso, ¿no? No pasa por la transgresión, sino por lo delictuoso y otras connotaciones.
hay una lectura superior, como es en todo, ¿no? Hay quienes leen los conocimientos de los periodistas que les dijo o no les dijo, y hay otros que están leyendo en otros niveles. Entonces, la lectura de la realidad tiene niveles, grados de profundidad, de altura diferentes, y cuando se toca, evidentemente, en mayores alturas, hay que tener bases, lógicamente, de orden filosófico, teórico, para poder comprender y entender. Entonces, porque de otra manera, generalmente estás hablando al chino, eso es lo que sucede, ¿no? Y en Bolivia tenemos ese proceso, no discriminamos, y cuando no entendemos algo, lo descartamos. A mí me pasa normalmente eso. Me cuesta no tener un lenguaje, un discurso abstracto, por mi grado de visión de la lectura de la realidad. No estoy en la chicanería, pues, ¿no? Entonces, como cuando mi lenguaje va por esos niveles, incluso en entrevistas he tenido esos asuntos, ese tipo de problemas, definitivamente, como no me entienden, me rechazan, digamos, no. Y el ignorante dice, no estoy de acuerdo. Entonces, es cuestión de profundidad y es cuestión de reconocimiento. Te digo, aquí te digo, y esto por una crítica un poco al periodismo, a ciertos periodistas, porque no creo que sea al periodismo. Hay muchos periodistas que no se animan a entrevistar a un tipo de mayor profundidad en cuanto se refiere a ciertas lecturas de la realidad, porque se sienten un poco incómodos en un momento dado por las cosas que uno dice, porque muchas veces, yo por ejemplo te digo, vos sos muy cauteloso cuando preguntas, y sos puntual, no hay problema, pero hay gente que no sabe preguntar, o sea, y entonces yo cuestiono un poco, ¿no? Un poco eso. Es decir, también tengo mi lado periodístico, pues 10 años he escrito El Deber, tengo otras cosillas por ahí, he tenido mis embates pues, periodísticos de mal gusto, con los padres del periodismo y los papas acá, pues ya no quiero nombrar, porque nombrar en una entrevista a alguien, mira, he tenido problemas periodísticos de mal gusto, te digo, he sido vetado, he sido censurado por los propios periodistas, entre comillas, ¿no? Periodistas entre comillas. Entonces, sé y estaba muy seguro que paradójicamente en una etapa eran los propios periodistas los que censuraban cuando hablaban de libertad de expresión. Yo no les entendía. Tenía 12 años, tenía un amigo que iba a la casa, un amigo de la familia, que era Osito Mendoza, que era un gran jurista de la época, de los Mendoza de Sucre, de los intelectuales de esa tanda, de esa familia. Y yo tenía 12 años y entraría como la gente, y me agarraba y me traía un libro de Becker o de eso, ¿no? De la época. Él era inclinado por la época de la era del siglo de oro español y toda esa historia, ¿no? Entonces me traía, qué sé yo, a cualquiera de esos españoles del siglo de oro, y me ponía el libro ahí así al lado, me decía, vos vas a leer ahí mientras yo lo digo, y él sabía de memoria. Entonces iba entrando, yo así entrando a partir de la literatura española del siglo de oro. Y recuerdo que, claro, se te marca el paradigma, pues, ¿no? Se te marca porque si no conoce otra cosa. Entonces él me hacía recitar, me hacía leer así. Entonces resulta que pasado el tiempo, cuando ya vengo acá, llego a Santa Cruz, era un profesor de francés. Y de pronto, mira, curiosamente, mira cómo es la vida en nuestros países, ¿no? Yo en el colegio nunca me lo nombraron a Neruda, a mí en literatura, por lo menos hasta 2 años antes de salir bachiller. Hice por eso, ¿no? No estaba en programa. Y aquí agarré 20 poemas un día, ya interesado, ¿no? Y voy con el libro a donde mi amigo Juan, que se llamaba Fernández, apellidaba Ángel Fernández, español, estudioso de la lengua. Le digo, profesor, esto es poesía. Así. Pero claro que es poesía. Entonces me digo entre mí mismo, entonces yo puedo escribir mejor. Y de ahí viene la historia
Después asumo, ya entro en las lecturas de las vanguardias, pues, tengo que escarbar todo lo que es la vanguardia. Neruda, Vallejo, Ovidio, Borges. Empieza el conocimiento. Cuando me ubico y ¡pum!, entro en la vanguardia, ya me doy cuenta de dónde voy. Entonces es parte de esa lectura y de ese proceso. Franz, mira, yo me quedé hablando toda la noche con vos, y todo el día, y tendría muchas cosas más que decir, porque tenemos necesidad acá de decir. Generalmente los espacios que tenemos los escritores son muy restringidos, y no tenemos gente, periodistas, que tengan ese interés respecto a lo que están en la política, en la chicanería, y no tienen tiempo, no tienen interés o no ven necesario, digamos, documentar aspectos de la cultura y la literatura. Pero yo por eso mismo te expreso mi agradecimiento más cordial por esta oportunidad de poder haber dicho algo de lo que pienso, de lo que creo o de lo que sé. Ya habrá quizá otra oportunidad en que podamos hablar mejor, porque también este ha sido un momento de conocimiento recíproco, ya sabemos cómo funciona, y eso es todo. Te agradezco mucho, esperamos que volvás a Santa Cruz otra vez, que te vamos a recibir siempre muy cálidamente. Entonces, hasta pronto.